entendamos cuál es el origen de lo registrado ayer en Venezuela. A esta hora nos enlazamos con el doctor en geología Osvaldo Ordóñez. Señor Ordóñez, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Explícanos, por favor, qué fue lo que pasó ayer en Venezuela. Doctora Alejandra, buenas tardes y un abrazo de solidaridad ahí con los hermanos venezolanos. No, lo que pasó es una cosa que en geología es muy normal. Las placas tectónicas se mueven, a veces se meten por debajo una de otra, como en los Andes, pero en este caso de Venezuela hay dos placas, una que se llama la placa Caribe, que es donde está el mar Caribe, y otra que se llama la placa suramericana, que es donde está el continente. Ellas se mueven así, una desliza sobre la otra, o digamos las dos se mueven en sentido contrario, y entonces ese movimiento que se da entre ellas dos, digamos a lo largo de toda esa estructura se va acumulando el esfuerzo porque las placas se mueven todos los días y llega un punto en que esa energía de esfuerzo que se mueve se acumula y se rompe y libera en la forma de sismos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Se liberó pues en esa región en dos pedazos, ¿no? Uno en un momento que liberó una energía y después como al minuto se liberó otra cantidad de energía y eso se da básicamente es por una acumulación que en este caso más o menos está como en un periodo de 200 años, ¿no? Cada 200 años se acumula mucha fuerza, mucha energía, perdón, y se libera, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en este sitio por el movimiento entre dos placas tectónicas. Doctor Ordóñez, ¿por qué nos dice usted que 200 años estuvo acumulándose esa energía entre esas dos placas tectónicas, la del Caribe y la de América del Sur? ¿Cómo estiman el tiempo? ¿Cómo se sabe que fueron 200 años de fricción? Eso los geólogos tienen unas cosas que se miden con los satélites, que miden más o menos el movimiento entre los dos sitios, ¿no? Cómo se mueve una placa, eso ya está muy, digamos, determinado como desde los años 90, entre la placa suramericana y la placa Caribe, y como las fallas están muy bien identificadas, este sistema OCA o CONO está muy identificado, entonces con el satélite se mide cada año cuánto se mueve un pedacito respecto al otro, y esos esfuerzos se hacen, digamos, modelamientos de acumulación de energía y se estima más o menos cuál es el estrés o la energía acumulada y cuánto más o menos daría, digamos, la liberación de esa energía, ¿no? Es como cuando nosotros empujamos una persona o si la estamos empujando, de acuerdo a la fuerza que uno le empuja y la capacidad de resistir de esa persona, pues uno puede determinar en cuánto esa persona puede romper el equilibrio y caerse, ¿no? Entonces, más o menos los geólogos hacen eso con la Tierra. Miden los movimientos, la energía que esos movimientos implican de acuerdo a las masas involucradas y determinan cuándo es el límite, digamos, de ruptura o liberación de energía. Entonces, en este caso, y con los datos históricos se hacen más o menos los cuadros de pronóstico, decir que en este caso específico, cada 200 años hay un proceso de esos. El fuerte fue en 1812, se han dado otros, pero el de estas magnitudes fue en 1812, o sea, hace más de 110, 114 años. Sí, 214 años. 214 años, exacto, y coincide perfecto con la explicación y con el periodo de tiempo que usted nos acaba de exponer. Entonces había tanta energía represada que por eso se produjeron dos movimientos. Era necesario que fueran dos para que la Tierra pudiera sacar toda esa energía y toda esa fricción que por 200 años se había acumulado. Sí, en este caso, digamos que dentro de las cosas buenas que uno dice, pues se hicieron dos porque si se hubiese hecho uno solo, como pasa a veces en Chile o en Japón, tendríamos sismos de magnitud por encima de 8, ¿no? Y eso sí acaban hasta con el diablo, como se dice. Pues obviamente pues en esos países los diseños son diferentes, pero aquí en este caso se dieron dos sismos, eso digamos geológicamente es bueno porque ya se liberó toda la energía y ya los que vienen son las réplicas que llamamos, ¿no? Entonces, digamos que en este caso pasó eso. Es una cosa buena, digamos, pero muy mala pues para las estructuras y las poblaciones que sufrieron este desastre. Claro, 134 réplicas, informó hace poco Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué tan común es ese fenómeno de doblete sísmico? Eso no es muy común, o sea, es muy común que se den réplicas, que es como liberando la energía, pero que se den dos de la misma magnitud o semejante, eso sí es muy poco común, ¿no? Pero es muy plausible que se dé porque a lo largo de toda la estructura, digamos, de falla que tenemos ahí, pues hay varios sitios donde se puede acumular la energía. Entonces, en este caso, más o menos las ideas que tienen es que el sismo que se dio en este punto
con las ondas de choque activó el otro sitio donde hay acumulación de energía. Entonces, digamos que fue como un detonador, ¿no? Entonces hizo que se liberaran el estrés que tenían esos sitios, más o menos a 30 kilómetros. Eso no es muy común, pero se dio y tampoco está fuera nada de lo normal, pues de lo que no sería posible, ¿no? Entonces, digamos que no es común, pero es muy posible que se dé. Perfecto, usted acaba de mencionar las fallas y quiero justamente que veamos el siguiente reel de imágenes donde le mostramos a nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo cuáles son esas 3 fallas sísmicas de las que hoy todos amanecimos hablando, hoy todos somos expertos en las fallas sísmicas que atraviesan Venezuela. Cuéntanos por favor, ¿qué es una falla sísmica y cuál es el riesgo real en el que se encuentra Venezuela de acuerdo a esta composición geológica? A ver, una falla es una fractura a lo largo del cual hay desplazamiento, ¿cierto? Puede ser horizontal como en la vertical. Entonces, las fallas que hay en esa zona es una que se llama la falla de Oca, que pasa pues por más o menos al norte del Cerrejón. Ella corta y se va desde el Cerrejón y llega a esa zona donde se intersecta. Y la otra es el sistema Boconó, que viene más o menos desde Santander, que sale y limita todo lo que son los Andes de Mérida. Y en ese lugar se encuentra. Entonces, una falla es una fractura que tiene desplazamiento, ¿no? Horizontal o vertical. Estos en esa zona casi todos son en la horizontal, o sea, se mueve un bloquecito respecto al otro. La falla, la placa Caribe se mueve para el oriente y la placa suramericana se mueve para el occidente. Entonces, esos movimientos entre los dos que se da todos los días se acumulan y ese movimiento, ese esfuerzo se acumula y se libera en la forma de sismos. Entonces, son fallas que acumulan esfuerzos y que se liberan esas energías mediante generación de sismos. Perfectamente entendido. Y eso hace que Venezuela esté en una zona de alto riesgo. Sí, a nivel sísmico, todos los Andes en general, y digamos, estamos en eso. Obviamente hay zonas mucho más malucas como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que viene desde Chile y va por Colombia y llega a Alaska y después voltea por Japón. Esa zona tiene sitios de altísima sismicidad, ¿no? Como Japón y Chile. Y ya estos Andes de Mérida, que no pertenecen al Cinturón de Fuego del Pacífico, también tienen pues su alta sismicidad, pues o su característica, digamos, que puede ser alta, no tan alta como las otras, pero los sismos en esa región, por lo menos específicamente como que he probado, no se liberan, digamos, todos los días, sino que se dan estos sismos así cada 200 años como este, ¿no? Donde la energía se libera todos los días, es como en el nido sísmico de Bucaramanga, allá todos los días hay sismos y eso es muy bueno porque todos los días se libera la energía, digamos, de estrés que está acumulada por la tectónica de placas. Entonces, estos son como los dos mundos que tenemos en esta región de Sudamérica. Doctor Ordóñez, ahora que usted trae a colación lo del cinturón de fuego, vamos a ver justamente, pues estábamos viendo hace unos segundos la ilustración de lo que cobija ese llamado cinturón de fuego y mucho se habló ayer durante el transcurso de la tarde-noche que los terremotos que se produjeron en Venezuela tenían una estrecha relación con la activación de este cinturón de fuego, además porque ayer también se registró un terremoto en Japón y se registró un terremoto en California, en Estados Unidos, que hace parte de ese cinturón de fuego. ¿Tuvo o no relación el evento de Venezuela con la actividad en el cinturón de fuego? No, directamente no, porque son dos sistemas independientes, ¿no? Fue una casualidad de esas que pasan en la vida. Pero las placas, pues en este caso están separadas, ¿no? La placa Caribe, que es del Mar Caribe, y la placa suramericana tienen comportamientos diferentes a lo que pasa en el cinturón de fuego. En el cinturón de fuego, la placa se mete por debajo, ¿no? Por debajo de las montañas o de los límites. Aquí no, aquí las placas se mueven una respecto a la otra en la horizontal, digamos. Entonces, las dinámicas son diferentes, simplemente coincidieron, ¿no? Coincidieron en el momento de eso, pero son fenómenos totalmente independientes, digamos, desde el punto de vista geológico, geofísico y geodinámico. Es muy importante esa aclaración porque mucho se habló ayer acerca de la posible relación entre estos dos fenómenos. Profesor Ordóñez, para terminar, usted nos decía que los geólogos, usted es doctor en geología, pueden determinar cuánto tiempo de acumulación de fuerza hay entre dos placas que están generando fricción todo el tiempo. ¿Eso puede hacer que se pueda predecir estos eventos o solamente podemos estar preparados para asumirlos?
No, eso es, hasta hoy no se ha podido hacer, ¿no? Digamos, la falla más estudiada del mundo es la falla de San Andrés, que pasa pues por San Francisco, allá en California, y lo único que se puede hacer es que ella acumula fuerza, acumula energía, y por lo menos en esa falla se dice que cada 100 años se va a dar un sismo grande, el último fue como en 1905. Entonces lo único que sabemos es que se va a dar un sismo, ¿no? ¿Cuándo? No, no podemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la información que hacen los geólogos? Es suministrar esa información junto con los geofísicos para que los ingenieros civiles diseñen los edificios y las obras para, digamos, soportar esos requerimientos sísmicos, ¿no? De las ondas P y S. Entonces, eso es lo que hacen los científicos. Decir que va a pasar algo, entonces hay que prepararse, digamos, colocarse como una armadura o endurecer los huesitos, pues, digamos, en otra forma, pero no podemos decir cuándo va a pasar, ¿no? Pero una vez los edificios estén diseñados con esos requerimientos, pues eso hace que medianamente se garantice que ellos van a preservar la vida de las personas. Lo que necesita es que no se caigan, ¿no? Ya si se dañan las paredes y eso, pues otra cosa, pero que no se caigan para que no mueran pues los seres humanos. Pero eso es lo que se hace, pero no se puede todavía decir qué día va a pasar. Solo que tiene una recurrencia en este caso de cada 200 años, pero pasó a 214, no hay ningún problema, está dentro del margen, ¿no? Eso es lo que sí hacen los geólogos. No, pues muy ilustrativa esta conversación con usted. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por las reflexiones, además por la manera tan digerible en que nos explicó este fenómeno que hoy concentra la atención del planeta entero, que por fortuna se ha manifestado en la solidaridad con el país vecino. Un fuertísimo abrazo para usted. Estábamos hablando con el geólogo y PhD en geología, el doctor Osvaldo Ordóñez. 2 de la tarde, 30 minutos. Hablábamos Muchas gracias. de la solidaridad. Bueno. Muchas gracias a usted, doctor.